Bien, hemos tenido un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración increíble. La presencia de Dios está aquí y hoy tengo el privilegio, la bendición inmerecida de compartir la palabra de Dios. Cuando el pastor me dijo hace unos días, ¿te gustaría compartir la palabra? Una parte de mi corazón decía, sí quiero, pero otra parte de mi corazón decía, me da nervio compartir la palabra. Yo no me considero un predicador, pero sí me considero un embajador del reino de Dios, como cada uno de ustedes y yo somos embajadores del reino de los cielos. Así que quiero que me acompañes en esta mañana en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 26, versos 23 al 25. Lo tenemos aquí en la pantalla. Reina Valera, dice la palabra de Dios: y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Vamos a enfocarnos en esta mañana en la palabra lealtad. Lealtad, esa va a ser la premisa de esta mañana. Eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Eso es de lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones en esta mañana. Lealtad. Pero, ¿qué es lealtad? Bueno, la definición de lealtad es hacer aquello con lo que uno se ha comprometido, aún en circunstancias cambiantes, en circunstancias o situaciones fluctuantes. Lealtad es aquello que no cambia. Lealtad quiere decir confiable y verdadero. Y en esta porción de la palabra podemos encontrar que David no cambió su corazón, no cambió su esencia de ser leal, de ser puro. Su esencia de David era pura delante de los ojos de Dios y delante de la gente. Por eso él fue escogido para ser rey después de Saúl. Y a pesar de que él sabía que Saúl lo buscaba para matarle, y él tuvo en diversas ocasiones la oportunidad de tomar la vida de Saúl, no lo hizo. ¿Cuántos se saben esos relatos de la palabra? Lo hemos leído una y otra vez, hemos leído. Y aquí en esa porción de primero de Samuel 26, 23 al 25, encontramos que él había tenido la oportunidad de tomar la vida de Saúl, pero no lo hizo porque la fidelidad de David no consistía en que Saúl le había sido fiel o no, sino que Dios había sido fiel para con David. Ese era el fundamento de la lealtad, de la fidelidad de David. Ese era el principio. Por cuanto Dios había sido fiel con él era fiel con Saúl. Así que nuestra fidelidad debe estar basada en la fidelidad de Dios hacia nosotros. Y quiero hablarles rápidamente una ilustración de un equipo de básquetbol, de la liga más importante de básquetbol de los Estados Unidos. Creo que todos sabemos de qué liga estoy hablando, de la NBA. Y había un equipo que es el que estaba rompiendo todos los récords, todos los precedentes, y tenía un capitán que es el que anotaba, es el que dirigía, es el que llevaba al equipo siempre a la victoria. Pero claro, detrás de ese equipo, de ese capitán, había un coach, había un entrenador. Pero pasaba algo muy curioso con este equipo. Cuando el equipo ganaba, el entrenador se quedaba callado, no decía nada, absolutamente nada. Pero cuando el equipo perdía, cuando no les iba muy bien, incluso cuando el capitán del equipo, que era el mejor y rompía cualquier precedente en la Liga Nacional de Básquetbol, era la primera voz que escuchaba, la voz del entrenador. Entonces, en una ocasión, el capitán le dijo: coach, quiero preguntarte algo, quiero que me expliques algo. ¿Por qué cada vez
que nosotros ganamos un partido, nunca nos dices nada, pero cuando nosotros perdemos un partido, eres el primero el cual nos está esperando en los vestidores para darnos una palabra de aliento, para decirnos que la próxima vez lo podemos hacer mejor, que tú estás con nosotros. Entonces el coach le dijo: porque cada vez que ustedes ganan un partido, cada vez que tú anotas tantos puntos y rompes tus propios récords, bates tus propias marcas, cuando tú salgas de la duela, cuando tú salgas de la cancha donde juegas, inclusive en el camino hacia los vestidores y aún saliendo del estadio, habrán miles y miles de personas que estarán coreando tu nombre, que estarán haciendo alarde de tus hazañas. Pero cuando tú pierdes, quiero que sepas que cuando nadie está allí, yo estoy allí. Y eso es lealtad. Eso es el sinónimo de lealtad. Estar allí cuando nadie está allí. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Porque lealtad es estar cuando los demás no. Y Dios hoy quiere levantar en Aliento de Vida una generación leal. Hoy hemos venido a Aliento de Vida para recibir un llamado de parte de Dios a la lealtad. Ser leal primeramente a Dios, ser leal a nuestra iglesia, ser leal a la familia y ser leal a la visión de Dios en Aliento. ¿Alguien dice amén en este lugar? Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Lealtad es estar allí cuando los demás no están. Ahora, ¿cuántos quisieran tener a alguien leal a su lado? ¿Cuántos anhelan tener a más de una persona que sea leal para que cuando vengan esos momentos de crisis o esos momentos de derrota, tengamos a alguien que nos dé una palmada en la espalda y nos diga: vamos, no pasó nada, yo estoy contigo? Ese es Cristo, ese es Dios. Y yo sé que seguramente Dios ha puesto personas alrededor de ti que son leales a ti por ser quien eres, no por lo que hagas o no por lo que hagamos, sino por quienes somos. Y quiero compartirles rápidamente, ya entrando en el tema, personas o personajes bíblicos en los cuales podemos encontrar esta característica, este atributo de lealtad. Y así como comencé compartiéndoles este pasaje de primer libro de Samuel, les voy a hablar de David. Podemos encontrar varios ejemplos de la lealtad de David a Saúl en el primer libro de Samuel. En el capítulo 24, cuando Saúl se enteró que David estaba en el desierto de Engadi y salió con más de 3,000 hombres, dice la palabra de Dios en el capítulo 24, verso 2. Si me pueden acompañar con su Biblia, está bien, pero yo se los voy a leer. Dice: y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil, versículo 3, de ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. ¿Alguien entiende esta expresión, cubrir sus pies? ¿Alguien alguna vez le ha dado curiosidad? ¿Cómo que para cubrirse los pies? ¿Qué quiere decir la Biblia? ¿O qué es lo que nos está tratando de decir cuando dice que David entró para cubrirse los pies? Bueno, Saúl entró en esa cueva para cubrirse los pies. Saúl entró a hacer sus necesidades fisiológicas. Y esa es la manera en la cual la Biblia lo explica, lo relata. Entonces, estando David y sus hombres sentados en los rincones de la cueva, entonces, versículo 4, los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que traigo a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Imagínense, estando Saúl allí, ahora sí que meramente donde el rey va solo. Él era el rey en ese momento. Y entonces él estaba haciendo lo que estaba haciendo. Entonces David se acercó, no me quiero imaginar cómo olía ahí, y le cortó un pedazo de su vestidura. Versículo 6, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa, porque ya le habían propuesto que ese era el momento para cobrar venganza por cada una de esas acechanzas que Saúl había hecho contra él. Dice: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová.
que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Versículo 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. David no permitió que sus propios hombres se levantaran contra Saúl. Recordemos que David estaba recorriendo el desierto, escondiéndose de la persecución. Él había sido exiliado, estaba con aproximadamente 600 hombres. Imagínense, y Saúl iba con 3,000 detrás de él. ¿Y ustedes creen que a los hombres de David, a esos valientes que hablan la palabra de Dios, no le daban ganas tal vez de como que no escuché lo que dijiste, David, pero yo sí lo mato? ¿Verdad que sí? Seguramente sí, pero no. Dice, así reprimió David a sus hombres, los reprimió. Dice, y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. Y también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey, reconociendo que era el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. David en todo momento reconocía que Saúl era el rey. Él era leal a lo que Dios había establecido. David no se dejaba llevar por su emoción, que sabía que Saúl lo quería matar. Versículo 10. He aquí, han visto tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y tenemos también otra ocasión cuando David perdonó la vida a Saúl, capítulo 26, cuando se le dio aviso a Saúl por parte de los zifeos. Estando Saúl en Gabá, le dijeron que David estaba escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto. Y nuevamente Saúl tomó a 3,000 hombres para ir a buscar a David. Y David vio que Saúl venía detrás de él en el desierto. Entonces David en esa ocasión envió espías para confirmar si Saúl realmente estaba yendo tras de él. Entonces se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y siendo de noche, estando Saúl y todos sus hombres durmiendo, y Abisai le dijo que le permitiera herirlo con su lanza. Versículo 7 del capítulo 26. Versículo 7 del capítulo 26, si lo tenemos en la pantalla. Dice, David pues y Abisai fueron de noche al ejército cuando ellos estaban durmiendo. Dice, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. No solamente Saúl estaba durmiendo, todo su ejército también estaba tendido durmiendo. Estaban descuidados. Era el momento, era la ocasión. Muchas veces así se nos presentarán las ocasiones para caer en algo contrario a la lealtad. Y podremos pensar, esta es una ocasión, es una bendición, Dios lo está poniendo delante de mí. Muchas veces nuestra lealtad será probada, pero cuando realmente estamos fundamentados en la roca que es Cristo, el fiel y verdadero, el leal y verdadero, cuando Él es nuestra roca, piedra angular, nuestra esencia, no vamos a caer en ese tipo de provocaciones. Dice en versículo 8, entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza. O sea, ya vio que David era muy fiel, era totalmente leal a Saúl. Entonces Abisai le dijo, bueno, déjame que yo lo hiera, déjame que yo lo mate y que de una lo clave en tierra y ahí quede Saúl. Dice, y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Versículo 11, dice David, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Y volvió a hacer el mismo ejercicio que hizo con el pedazo de manto que había cortado.
Ya que se alejaron del campamento, comenzó a dar voces, se levantó el ejército y empezaron a decir, y él empezó a decir: he aquí la lanza, he aquí la vasija de agua, para que se dieran cuenta que él tuvo la oportunidad, lo tuvo en sus manos y no lo hizo, porque David es leal. David es leal porque Dios había sido leal con él. En este pasaje David le perdona la vida a Saúl, a pesar de que Saúl perseguía a David para matarlo, por dos razones: por envidia y por celos. La envidia y los celos. Pero David, cuando lo tuvo, nunca le hizo daño porque era leal. Y dijo: sea Dios el que juzgue la lealtad de cada uno. Es cuando llegamos al pasaje inicial que yo les compartí al inicio. Sea Dios quien juzgue la lealtad de cada uno. O sea, no me corresponde a mí juzgar. ¿Qué le corresponde a Saúl? Prácticamente dijo David, le corresponde a Dios. Y cuando nosotros dejamos todo en manos de Dios, Dios responde con justicia, Dios responde con equidad, Dios responde a esa lealtad. ¿Cuántos leales hay aquí en Aliento de Vida en esta mañana? Está tremendo esto. Saúl se constituyó enemigo de David, pero David nunca se consideró enemigo de Saúl. Tuvo los motivos, tuvo las razones, tuvo las pruebas, tuvo las evidencias, tuvo todo para acusarlo. Todo apuntaba a que él podía tal vez tomar venganza, pero no, él optó por la lealtad. Él optó por algo más alto, por algo más sublime, por algo que es de acuerdo al corazón de Dios, porque David fue leal. Yo no sé si tú tengas enemigos, pero déjame decirte algo: tú no tienes por qué ser enemigo de aquellos que se constituyen tus enemigos. Déjame decirlo una vez más: yo no sé si tú tengas enemigos saliendo de este lugar, pero déjame decirte que tú no tienes por qué ser enemigo de aquellos que se constituyen tus enemigos. Por amor a Dios, no tenemos por qué ser enemigos de nuestros enemigos. Eso es algo más alto, más sublime, porque tu nivel de lealtad debe ir más allá de tus sentimientos personales. Ahora, ¿crees que David no tenía ganas no llegaba un momento en su humanidad que decía: es que Saúl sabe que yo soy el ungido, sabe lo que sucedió porque él ya perdió? Sin embargo, él aceptó reconocer que Saúl era el ungido de Jehová, porque él era leal no solamente a Saúl, sino a quien lo había instituido como rey, a Jehová. Y él no iba a ser la mano que lo iba a quitar del trono, sino que él estaba dando lugar a que sea Dios quien haga esa obra. Bien, vamos ahora con Jonatán. ¿Alguien ha escuchado ese nombre de Jonatán? Jonatán, el hijo de Saúl. Este es otro ejemplo de lealtad que encontramos en la palabra. Este es otro personaje que podemos tomar como ejemplo de lealtad verdadera en la palabra. Es más, cada vez que escuchamos en la Biblia cuando se habla de una amistad verdadera, ¿qué es lo primero que pensamos? David y Jonatán. ¿Quién me diera un Jonatán, verdad? ¿Quién nos diera un Jonatán? Entonces, este es otro ejemplo de lealtad. ¿Alguien sabe quién es Jonatán? Es el hijo de Saúl. Él era el heredero al trono. Por derecho le correspondía el trono. Pero en el primer libro de Samuel, capítulo 23, verso 17, si me acompañan. 23, 17, seguimos en primero de Samuel. Aquí hay una declaración que hizo Jonatán a David, que yo creo que a más de uno le ha volado la cabeza cada vez que lo lee, cada vez que lo entiende y lo comprende. Y yo quiero que tú y yo lo entendamos y lo comprendamos en esta mañana. Y le dijo Jonatán a David: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel. Y aquí está lo tremendo: y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Wow. La lealtad, cuando hay un corazón leal, es capaz de renunciar a sus propios derechos por cumplir la voluntad de Dios. Porque Jonatán tenía el derecho de ser, o era más bien, el heredero al trono después de Saúl por ser su hijo.
Pero él sabía que la voluntad de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, había instituido, había establecido que David sería el rey después de Saúl. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces aquí Jonatán estaba diciendo: no importa lo que yo sienta, porque tal vez seguramente en algún momento entró en algún conflicto de decir: pero ¿qué estoy haciendo? Estoy renunciando. Él pudo haber pensado a mi asignación, a mi herencia, pero yo creo que estuvo en esa encrucijada de decir: o son mis sentimientos y mis pensamientos, o es lo más alto y lo más sublime, que es la voluntad de Dios. Amén. Así que este es otro ejemplo de lealtad que podemos encontrar en la palabra de Dios. Ahora, yo les quiero hacer un par de preguntas. ¿Jonatán fue leal a David? ¿Creen que Jonatán haya sido leal a David? Ahora, ¿Jonatán le fue leal a Saúl su padre? También. Y puedo decir: bueno, y entonces, ¿cómo es que pudo ser leal tanto a David como a Saúl? Porque sabemos que había una disputa allí, sabemos que había algo ahí. Porque la lealtad no toma partidos, porque la lealtad no toma lados. La lealtad se mantiene, es imparcial, no es parcial. La lealtad permanece, prevalece. La lealtad es leal y es leal con todo mundo. Y la lealtad es un principio y una virtud que viene dentro de sí misma en la persona. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno es leal, no es leal solamente para con uno, es leal con todos. Y tal es así que podemos encontrar en el capítulo 31 de este libro que estamos compartiendo, donde relata el momento en el cual Saúl fue asesinado juntamente con sus hijos, y ahí estaba Jonatán, porque Jonatán fue leal a su padre hasta la muerte. Así que ese es el tipo de lealtad que Dios quiere que tú y yo salgamos de aliento de vida en nuestro corazón, en nuestra mente, y conviccionados, no solamente a ser leal con el que me cae bien, no solamente a ser leal con el que me hace bien, sino ser leal con todos, porque ese es el principio de la lealtad. La lealtad es imparcial. ¿Alguien dice amén? Ahora, Jonatán fue leal con todos. Entonces, ¿cómo hago cuando a mí me toque ser un Jonatán para alguien? ¿Cómo puedo yo, cuando yo me encuentre entre el fuego cruzado de dos personas o de dos bandos, yo me encuentre en medio, cómo yo puedo responder a ese fuego? Es fácil. Defiende a tu amigo en público, y eso es algo que se nos ha predicado mucho aquí. Defiende a tu amigo en público, pero confróntalo en privado. Eso es lealtad. Eso es lealtad. Confrontar en privado, pero defender en público. Y es lo que hacía Jonatán, porque por eso él dijo: y aún Saúl mi padre lo sabe. A mí esta porción de la Biblia me hace entender que Jonatán y Saúl tal vez tuvieron episodios en los cuales Jonatán le dijo a Saúl: padre, yo no estoy muy de acuerdo con lo que tú haces, pero David es mi amigo, David es mi hermano, hice un pacto con él, juré serle fiel y leal y protegerlo, de la misma manera que te juro y te prometo ser fiel y leal para contigo, porque él no tomó ni un bando. Así es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Ahora, otro ejemplo de lealtad lo encontramos en el libro de Primero de Samuel, capítulo 14, verso 7, donde encontramos al escudero de Jonatán. Él tenía un paje de armas. Entonces en esa ocasión se le ocurrió a Jonatán salir de noche, ir en contra del ejército contrario, el ejército enemigo, y le dijo a su paje de armas, le dijo: bueno, quiero que me acompañes, prepara las armas y acompáñame. Y su paje de armas le dice: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Podemos entender un poco el contexto de esto. Le estaba dando a entender: no estoy muy de acuerdo con lo que estás haciendo, no lo veo de la misma manera que tú, no me cuadra que dos vayamos en contra de un ejército, pero déjame decirte algo: estoy contigo a donde quiera que vayas, estoy contigo a donde quiera que tú me digas que vayamos. Soy fiel a ti, a tu asignación, a lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y déjame decirte que en respuesta a esa lealtad, Dios le dio una gran victoria a ellos dos, e hicieron estragos en el campamento enemigo. Otro ejemplo lo tenemos en Abisai,
cuando Isbi-Benob trató de matar a David. Esto lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 16. Cuando ya David era viejo, en el ocaso de su vida, estaba cansado, sin fuerza, sin vigor. Y entonces, cuando se levantó un gigante, salió un Abisai a defenderlo y le dijo: hazte un lado para que no se apague la lámpara de Israel. Segundo de Samuel 21, 16, lo tenemos en la pantalla. Dice: e Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Siguiente versículo. Mas Abisai, hijo de Sarbía, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con, el siguiente versículo, nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Entonces Abisai fue reconocido por su lealtad, fue reconocido por ese acto. Y este es otro ejemplo que encontramos en la palabra de Dios. Porque aunque David tuvo muchos valientes, no tuvo otro como David, como Abisai. Porque Abisai fue leal en todo momento. Ahora, si juntamos a David, Jonatán, al escudero de Jonatán y Abisai, nos podemos dar cuenta que la lealtad de David no era algo ocasional, no era una casualidad, sino que hubo en ese tiempo una generación de leales que levantaron el nombre de Dios en alto y estuvieron dispuestos a renunciar a sus propios derechos con tal de levantar el nombre de Dios y hacer su voluntad y establecerla en la tierra. Así Dios quiere que se levante en esta mañana una generación de leales. No con la gente que está allá afuera o con los que van a entrar en la segunda reunión, en la tercera, con los que están aquí de ya. Dios quiere que de aquí salgamos siendo una generación de leales, una generación de David, una generación de Jonatán, una generación de Abisai, una generación como el paje de armas de Jonatán. Estar dispuestos a hacer lo que sea para cumplir la voluntad de Dios, siendo leales al propósito y la asignación de Dios. Amén. Y déjame decirte algo: es la voluntad de Dios que seamos leales. Es la voluntad de Dios que tú y yo tengamos y vivamos bajo ese principio de lealtad. ¿Sabes por qué? Porque Dios te quiere bendecir. Creo que no estoy con la gente correcta. Dios quiere que tú y yo seamos una generación de leales, porque Dios quiere bendecirte. Dios quiere prosperarte. Dios quiere llenarte de bendiciones, no solamente a ti, sino a la generación que sigue después de ti, y a la siguiente generación, y a la siguiente, y así consecutivamente. Porque déjame decirte algo: la lealtad es una semilla que se siembra, pero que se cosecha en lealtad. Amén. Ese es el principio de la lealtad. Y hay muchas recompensas por ser leales. David llegó a ser rey por ser leal. La lealtad de Jonatán, aún después de muerto, hizo que David, escucha bien, la lealtad de Jonatán a David hizo que aún después de muerto Jonatán, hizo que David, ya en el ocaso de sus años, dijera: ¿habrá algún hijo de Jonatán a quien yo pueda hacer misericordia en memoria a la lealtad, en memoria al pacto que hicimos? Entonces podemos entender que cuando tú eres leal, cuando yo soy leal y lo siembras, aún tus hijos lo cosecharán. Si se lo vas a dar, dáselo a él. Te lo digo una vez más: porque cuando tú eres leal y lo siembras, aún tus hijos lo cosecharán. La lealtad que tú muestras a Dios en el hoy, Dios seguirá siendo leal a tus hijos en el mañana. La lealtad que tú muestras a Dios en el hoy, Dios te dará la recompensa con tus hijos en el mañana. ¿Cuántos quieren que sus generaciones sean bendecidas? ¿Cuántos quieren que sus hijos sean prósperos? No está mal querer ser próspero, no está mal querer ser
bendecidos. Pero ¿cómo buscamos esa prosperidad? ¿Cómo buscamos esa bendición? Aquí está la clave. Sé leal, siembra lealtad y cosecharás lealtad. Y no solamente tú, sino tu generación tras generación y generación. Ejemplos sobran y bastan en la palabra de Dios. Mefiboset, les estoy hablando de Mefiboset. Es aquel que vivió en un palacio. Él no tuvo que hacer nada. Solamente tuvo que ser descendiente de alguien que fue leal. Él vivió en el palacio por la lealtad de su papá. Ahora llegamos a esta encrucijada y podemos decir, ¿quién vive bajo el principio de lealtad hoy en día? Buena pregunta. Yo creo que la lealtad es una palabra o es un principio que como que no concuerda con esta generación, como que no concuerda con la vida actual, con el hoy en día. La lealtad es una semilla que se cosecha, y David cosechó en la vida de su hijo Salomón. Y todos los que fueron enemigos de David nunca fueron enemigos de Salomón. Y déjame decirte algo, el tiempo que Salomón reinó fue el tiempo que más prosperó la nación. Fue el tiempo que más prosperó esa nación. Nuevamente te pregunto, ¿quieres que tus hijos sean prósperos y bendecidos? Aquí está la clave. Se llama lealtad. Lealtad a Dios y lealtad a los que te rodean. Lealtad a Dios y lealtad a los que te rodean. Porque yo he escuchado muchas veces decir, no, yo le soy fiel a Dios, pero si alguien se mete conmigo, se las va a ver. Alguien se relaciona con eso, alguien se identifica. Yo con Dios, para Dios, todo. Pero si alguien me pide algo, o si es esa personita que me hace mal o que me cae mal, ni crea que le voy a hacer caso, o ni crea que lo voy a ayudar. La lealtad es imparcial. La lealtad es constante, es permanente y no busca partidos, no busca lados. Una cadena de lealtades es lo que encontramos en estos pasajes de la Biblia. Y esta cadena de lealtad precedió o prosiguió a todos los que continuaron. Recapitulando, la lealtad no toma lados, la lealtad trata de reconciliar. Jonatán fue leal a David, pero también fue leal a Saúl, y que murió con su padre en la batalla, porque el que es leal donde sea. No importa dónde Dios te ponga, no importa a dónde Dios te lleve. Si en ti y en mí hay ese principio y ese espíritu de lealtad, seremos leales donde quiera, aun cuando haya la ocasión de caer, aun cuando haya la ocasión de hacer lo que no es correcto. Si tú eres leal donde sea. Ahora vamos a la contraparte. Ahora, ¿qué es la lealtad? ¿Qué es la deslealtad? Perdón. ¿Qué es la deslealtad? ¿Alguien sabe qué es la deslealtad? Ya vimos lo que es la lealtad. Es traición, es codiciar. En pocas palabras, es aquello que es desleal. Es todo lo contrario a la lealtad. Números 14:4. Libro de Números 14, versículo 4. Lo tenemos. Dice, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Sabemos quiénes están hablando allí? ¿Quiénes son? Los israelitas, ¿verdad? El pueblo de Dios. ¿Y qué se decían entre ellos? Como que no me gusta la visión de Moisés, como que no me late cómo él lo está haciendo, es más, me cae mal. Y mira, yo creo que tú puedes ser ese capitán que nos lleva a la tierra prometida. Es más, Egipto, volvamos a Egipto. Esa era la tierra donde habían cebollas. Que no habían cebollas en Egipto. Yo no sé qué tenían esas cebollas, pero ellos querían volver allí. Y decían, designemos un capitán. Estaban maquinando traición. Aquí este es un ejemplo de deslealtad. Y aquí viene una recomendación. Ponle la mano a la persona que está a tu lado y dile, ten cuidado de ser el capitán que la gente nombra para llevarlos a un lugar donde Dios no los está llevando. Lo repito, ten cuidado de ser el capitán que la gente nombra para llevarlos a un lugar donde Dios no los está llevando.
Muchas veces podemos pensar, no, es que la gente me lo está pidiendo. La gente, ay de nosotros si Dios nos encuentra haciendo algo que no nos mandó a hacer. Así que si Dios ha designado un capitán, si Dios ha designado a unos pastores, si Dios ha designado a unos líderes, si Dios ha designado a unos padres en el hogar, si Dios ha designado a un jefe en el trabajo, tenemos que ser leal a esas autoridades que Dios estableció, porque es bueno y esa es la voluntad de Dios. Dios establece toda autoridad por sobre nosotros, y al nosotros respetar a esas autoridades, no solamente estamos respetando a esas autoridades, estamos respetando los designios de Dios, estamos cumpliendo la voluntad de Dios, estamos agradando a Dios y estamos dando testimonio de lealtad. Y eso es lo que Dios quiere. Y la deslealtad tiene sus consecuencias. Isaías 33:1 dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes. El siguiente: y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Creo que no está bien. No, 33:1. No, 33:1. Isaías, perdón, disculpen. Isaías 33:1. Eso. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado. Si siembras lealtad, cosechas lealtad. Si siembras deslealtad, cosechas deslealtad. Así de simple. Es un principio del reino. Lo que siembras, lo que siembras, lo que siembras. Ahora yo te voy a preguntar, ¿tú qué quieres sembrar? ¿Y qué quieres cosechar? A veces queremos sembrar deslealtad, traición y cosechar lealtad. No trabaja así. Este mundo, este reino en el cual nosotros estamos, cuando nosotros entramos bajo el gobierno de Dios, cuando venimos a Él, no se mueven las cosas como nosotros queremos, inclusive aun si no estamos en Él, porque hay principios que están establecidos. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Es un principio que está establecido por Dios, no puede ser diferente. Entonces este pasaje nos deja en claro lo que venimos viendo y diciendo. La lealtad es una semilla que se siembra y se cosecha en bendición, en generación tras generación. Y también este pasaje nos deja en claro que la deslealtad es de la misma manera una semilla que de la misma manera que se siembra, se cosecha. ¿Qué quieres tú cosechar? No solamente para ti, en el hoy, en tu futuro, en tu siguiente generación. ¿Lealtad o deslealtad? ¿Lealtad o deslealtad? Lealtad. Entonces en nuestras manos está empezar a hacer lo correcto. Hoy es hoy. No se trata de lo que hiciste ayer, no se trata de lo que venimos haciendo hace muchos años. Si Dios hoy nos trajo aliento de vida a la primera reunión para escuchar este pasaje, este mensaje, no de mí, no de Manuel Can, sino la voz de Dios que te habla a través de su palabra y te dice: hoy yo quiero que tú finques un mejor futuro para ti. No lo hagas con tus fuerzas, no lo hagas con tu sabiduría. Yo te estoy diciendo cuál es la manera correcta. Sé leal a mí y sé leal a todos. Esa es la manera en la cual tú te bendices tu futuro y bendices tu generación. ¿Alguien dice amén? Dale ese aplauso fuerte a él. Pero ¿qué pasa cuando yo toda mi vida he sido desleal? Cuando yo toda mi vida he traicionado, cuando me he movido en lo que es totalmente contrario a lo que Dios quiere que yo haga conforme a la lealtad. Si por mucho tiempo sembraste deslealtad, poderoso es Dios para perdonarlos. Y la Biblia dice que todo aquel que está en Cristo es nueva criatura. He aquí, todas las cosas son viejas, pasaron, todas son hechas nuevas.
Todo lo viejo pasó. Todo lo viejo pasó, todo lo hace nuevo. Ahora tenemos un nuevo camino para bendecir nuestro futuro y no podemos hacer nada para remediar o borrar nuestro pasado, pero sí podemos hacer algo para que nuestro futuro sea próspero y bendecido. Ahora, yo sé que Dios usa a muchos o a todos en la esfera en que nos movemos, en el ministerio que Dios te ha dado, en la asignación que Dios te ha dado. Yo sé que Dios te usa, pero déjame decirte que nunca nos podremos mover en la unción de Eliseo hasta que no hayamos sido fiel a un Elías. Nunca nos moveremos en la unción de Eliseo hasta que no hayamos sido fiel a un Elías. ¿Qué le pidió Eliseo a Elías? Yo quiero una doble porción de esa unción que tú tienes. ¿Y qué le dijo Elías? Si tú me vieres cuando yo sea tomado, si tú me vieres, ¿qué le dio a entender? Quédate conmigo, séme fiel, sé leal. Es lo que le dio a entender. Este es el camino para que tú recibas la bendición que tú anhelas. Sé fiel, sé leal, no solamente a Dios, sino a la persona que Dios ha puesto sobre tu vida y alrededor de tu vida para ser bendecido. Esa es la voluntad de Dios. Afortunadamente, cuando empezamos la visión de aliento de vida o cuando hacemos un emprendimiento, alguna empresa, algún negocio o algo, muchas veces empezamos siendo muchos, pero luego nos damos cuenta que hoy en día muchos ya no están. Cualquiera puede quedarse en el camino menos tú. Cualquiera puede quedarse en el camino menos tú. Cualquiera puede quedarse en el camino, en el proceso, menos tú. ¿Y cómo yo sé eso? Porque estás aquí, porque Dios te trajo a este lugar. Cualquiera pudo quedarse en el ayer, en el pasado, cuando todo comenzó, cuando la visión inició, porque eres un elegido, eres un escogido de Dios, y a través de ti, de tu vida y de lo que Dios ha puesto en ti, de cada don y de cada talento, muchas personas serán bendecidas, porque Dios siempre escoge a uno que lleve las buenas nuevas a toda una generación. Dios te escogió a ti para llevar las buenas nuevas a tu generación. Dios me escogió a mí para llevar las buenas nuevas a tu generación. Posiblemente te identificas con esto diciendo: es que yo soy el único cristiano de mi familia. Y han pasado 5, 10, 15, 20 años. He orado, he clamado, he pedido. Pero déjame decirte, en su tiempo Dios responderá. En la medida que tú seas leal, Dios responderá, porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Y si Dios te dijo que lo hará, si se lo vas a dar, dáselo a Él. Si Dios te dijo que lo hará, lo va a hacer. Te lo dice uno que está aquí, porque Dios dio una palabra. Y aun cuando ni yo mismo me la he creído, aquí estoy. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Gálatas 6:1 dice la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Porque la lealtad tiene que estar por encima de nuestros sentimientos y nuestra percepción personal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo vea caer a un hermano, tal vez en alguna ocasión hemos pensado: se lo merece, tiene lo que se merece. Pero Dios nos enseña un camino más alto, algo más sublime. Dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois ¿alguien se considera espiritual aquí? ¿Alguien se considera espiritual? No tenga miedo. Amén. Amén. No tenga miedo de decirlo. No tengamos miedo. Vosotros que sois espirituales, restauradle. No pisotéalo. No deséale que se quede ahí como una cucaracha aplastada. No deséale o dile que eso es lo que se merece por lo que hizo. No, dice: restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo? Como que eres tú. Como que eres tú. No sea que
tú también seas tentado. Y yo le añado, y de la misma manera que él cayó, tú caigas y tú preguntes, ¿habrá alguna mano que me pueda ayudar a levantar? Muchas veces hemos cometido el error, consciente o inconscientemente, de juzgar a una persona que veíamos que mucho tiempo sirvió a Dios, venía a la iglesia, y luego lo vemos que por algún motivo ya no está con nosotros aquí y está haciendo cosas totalmente contrarias a lo que en algún momento hizo delante de Dios y de un cuerpo de Cristo, y somos indolentes a eso y decimos, pues lo tiene porque es lo que quiere, que Dios lo, y hasta que Dios lo bendiga. No es así. ¿Qué dice la palabra? Restauradle con mansedumbre, ámalo, ve por él. Eso es lealtad, es ir y levantar al que está caído. Eso es lealtad, es ir y decirle, ¿qué necesitas? Reconociendo que yo algún día puedo estar en su lugar, o algún día estuve en su lugar, pero ya se me olvidó porque me creo muy espiritual. Aguas, aguas. Nunca olvidemos de Dios nos sacó. Nunca olvidemos de Dios nos arrancó. Nunca olvides de qué pozo Dios te sacó para llevarte a ese trono o a esa tierra prometida donde Dios hoy te tiene. Nunca te enseñorees de la asignación. Nunca te enseñorees del ministerio. Nunca te enseñorees del talento. Nunca te enseñorees del don. Es Él. Y la voluntad de Él es que con lo que Él te dio, con lo que Él puso en tus manos, vayamos y restauremos y levantemos por lealtad a Él y amor a tu hermano. Porque la lealtad va llevada de la mano con el amor. Y ya estamos llegando a la conclusión. Entonces, por eso les digo, David emocionalmente, seguramente quiso matar a Saúl más de una vez, pero su lealtad estaba por encima de sus sentimientos, porque él tenía puestos sus ojos en Dios, el autor y consumador. Él tenía puestos sus ojos en aquel que lo había ungido como rey. Él había puesto sus ojos en aquel que lo había ungido como rey de un pueblo. Él sabía que no lo merecía, pero Dios lo llamó, Dios lo escogió, y es por eso que él era leal a aquel que lo levantó. Porque sabemos que nuestros hermanos nos pueden fallar. Y yo quisiera ilustrar esto con un video. ¿Lo tenemos? Yo quiero pedirles que presten mucha atención a este fragmento. Yo quisiera que a través de este fragmento podamos entender cómo es ese principio de la lealtad que nos habla Gálatas 6:1. ¿Cómo es ese principio de la lealtad? Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros no solamente seamos receptores, sino que seamos dadores. Que de la misma manera que hemos recibido, así de esa manera lo demos. De esa manera Dios quiere que lo hagamos. No solamente que nos quedemos con lo que hemos recibido, sino que seamos portadores, que seamos repartidores de esperanza, que seamos repartidores de bendición, que sembremos en lealtad, que sembremos en lealtad para poder cosechar en lealtad. Y no solamente con tu generación. Estoy seguro que más de una persona que tenga contacto contigo, que tenga contacto conmigo y que diga, yo no entiendo cómo es esta persona, pero sea influenciado por ti. Yo creo que más de uno hemos visto este video. Aquí vemos como un perrito fue atropellado en una autopista. Ese es el momento. ¿Y qué pasa? Salió al encuentro un Jonatán. Salió al encuentro un Abisaí. Salió al encuentro una mano amiga. Ahora yo te quiero preguntar, si los animales pueden ser leales, ¿cuánto más nosotros? Ese fue un ejemplo de lealtad. Ese fue un ejemplo de lealtad. ¿Arriesgó su vida el otro perrito? Claro que sí. Podía correr el mismo destino que el que primeramente fue caído. ¿Qué es lo que dice aquí Gálatas 6? No sea que tú seas tentado. Si la misma naturaleza lo grita,
Lealtad. Lealtad es amor, amor es lealtad, y Dios quiere bendecirte, pero quiere hacerlo de la manera correcta. Sé leal a Dios, sé leal a tu casa, sé leal a tu familia, sé leal a tu esposa, sé leal a tu esposo, sé leal a tus hijos, sé leal en tu trabajo, sé leal en tu vecindario, sé leal, seamos leales donde quiera que vayamos. ¿Cuántos quieren ser rodeados de personas leales? Déjame decirte algo, si hoy tú nos ves aquí o me ves aquí, es porque primeramente hay un Dios que me rescató, que me amó y dio su vida por mí y ha sido leal a cada una de sus palabras, que cuando yo, ni siquiera cuando yo aún mismo me la he creído, pero Él me mantiene aquí porque así le place. Pero también estoy aquí porque ha puesto alrededor de mí a unas personitas que han sido leales a mí, que han sido leales a esa visión, que han sido leales, que han visto lo que aún yo no he visto, pero han visto lo que Dios dice que va a hacer conmigo. Te estoy hablando de mi esposa, te estoy hablando de mis hijos. Ellos son esas personas que ha puesto para mí, que me han visto en mis peores momentos, me han visto revolcarme en el lodo, me han visto caer, pero también han visto cómo Dios cumple su palabra, y hoy estoy aquí levantado para la gloria de Dios. Lealtad. Lealtad, lealtad. En el momento de quiebre, en el momento más difícil, han estado allí. Cuando todos me dieron la espalda, ellos estuvieron ahí. Estoy seguro y convencido que Dios también ha puesto personas leales alrededor de ti. Eso es lo que te quiero decir. Dios te ha rodeado de personas leales. Muchas veces queremos buscarlo en otros lados. No, está allí en tu casa. Tenemos que saber valorarlo. Y podemos encontrar otro ejemplo de esto cuando Dios te rodea de personas leales. Cuando Moisés ya iban a entrar a la tierra prometida, pero envió a los espías para que vean cómo estaba todo el panorama. Y algunos de ellos regresaron horrorizados diciendo: son gigantes y nosotros somos como mosquitos, como avispas delante de ellos. Nos van a aplastar, nos van a destruir. Pero había un Josué y había un Caleb, que ellos habían creído en lo que Dios había puesto en Moisés y fueron leales a esa visión y fueron leales a esa asignación. Así Dios te rodea de personas leales. ¿Cuántos quieren ser rodeados de personas leales? ¿Y cuántos quieren ser leales? ¿Cuántos quieren ser leales? ¿Cuántos quieren ser leales? Así es, eso es lo que Dios quiere. Ahora, ¿cómo puedo ser leal? No es tan difícil. Y aquí ya estamos llegando a la conclusión. Si la banda puede venir, por favor. Hemos visto lo que es la lealtad. Hemos visto los ejemplos, 4 claros ejemplos de lealtad en la Biblia. Hemos visto lo que la lealtad produce y lo que la deslealtad produce también. Ahora, ¿cómo puedo yo ser leal? ¿Alguna vez te has preguntado cómo yo puedo ser leal en un mundo, en una sociedad donde todo grita lo contrario? Donde todo es una corriente contraria y si no estamos fincados en la roca que es Cristo, somos arrastrados por esa corriente. ¿Alguna vez te has preguntado? Yo muchas veces me pregunto: Dios, ¿cómo puedo sostenerme? ¿Cómo puedo mantenerme? ¿Cómo puedo hacer para que mi familia esté fincada en la roca? ¿Cómo lo puedo hacer? O tal vez te has encontrado con alguna encrucijada en tu vida donde digas: ¿cómo yo puedo hacer esto si nunca tuve el ejemplo de esto? O ¿cómo yo puedo dar amor si nunca tuve amor? ¿Cómo yo puedo ser leal si nunca nadie ha sido leal conmigo? Déjame decirte, hay uno que fue leal y fue leal hasta la muerte. Se llama Cristo Jesús. Se llama Cristo Jesús. Así que cuando tú te preguntes ¿cómo puedo ser leal? Mira a la cruz. Mira a la cruz. Cuando a mí muchas veces me pasa lo mismo y quiero tirar la toalla y ya no puedo, ya no quiero, no tengo ganas, no tengo fuerzas, miro a la cruz y recuerdo: Él fue leal, es leal y ha sido leal y seguirá siendo leal para conmigo, y es por eso que sigo adelante. Lo mismo quiere Dios contigo, lo mismo quiere Dios
con cada uno de nosotros. Hay alguien que nos ha dado un ejemplo de lealtad. A lo mejor fuiste defraudado, tal vez no, te traicionaron o no, te decepcionaron, pero hay alguien que fue fiel hasta la muerte y se llama Jesús. Fue fiel al Padre, fue fiel a ti. Y si Él dijo, y si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Aún en el momento de la prueba, aún en el momento cuando Él estaba siendo crucificado, cuando Él ya estaba crucificado, nos acordamos que habían 2 ladrones junto con Él que sí merecían estar allí, y uno de ellos le dijo: si tú eres el Rey, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Pero Él no lo hizo. Motivos tenía, podía hacerlo. Incluso antes de llegar a esa cruz, Él en su humanidad le decía: Señor, pase de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad, por amor. Porque Él fue leal al Padre, pero fue leal a ti, fue leal a mí, te fue leal a ti, siempre por amor. Acuérdate, la lealtad va llevada con el amor, es por amor, es la motivación de la lealtad. ¿Qué tanto estás dispuesto a arriesgar por ser leal? Jesús dio la misma vida por ser leal al Padre y a ti, por lo cual hoy tú y yo podemos ser salvos. Él dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Seré leal a ti, a la misión y a la asignación. Y es por eso que hoy estamos aquí. Él fue leal a la misión, a la asignación. Y yo te hacía una pregunta. Pueden ponerse de pie, por favor. ¿Cuántos quieren ser leales? Pero tal vez tú piensas: es que he hecho tanto mal, ¿cómo me puedo ver a mí mismo siendo leal? No me veo a mí mismo siendo leal. Yo te voy a invitar a que hagas algo. Comienza a verte como Dios te ve. Comienza a verte como Dios te ve. Dios no te ve y no te ve en tu pasado. Él, cuando te ve a ti, cuando me ve a mí, Él no ve lo que hiciste. Él primero ve lo que hizo Jesús en la cruz, y en consecuencia a eso ve lo que Él va a hacer a través de ti para bendecir no solamente a ti y a tu casa, sino a una generación entera que se levantará en lealtad, en fidelidad, para influenciar a más y más y más. Así que en esta mañana yo quisiera hacer un llamado para aquellos que digan: reconozco que no he sido leal, reconozco que he traicionado, que he pecado, que he sido desleal, reconozco que he engañado, reconozco que he mentido, que me he aprovechado, pero hoy decido seguir el ejemplo de Jesús. Hoy decido seguir el ejemplo de aquel que fue leal, y fue leal hasta la muerte por amor. Si tú eres uno de aquellos, yo quiero invitarte a que pases al altar, que des ese paso de fe y digas: quiero ser leal, leal como Jesús. No leal como el mundo enseña, no leal como esta sociedad nos enseña, la cultura, la contracorriente, sino leal como alguien que nos amó hasta la muerte, nos enseñó, y muerte de cruz. Y es un llamado a pedir perdón. Señor, perdóname, porque reconozco que no he sido leal. Y siendo sincero, mi hermano, yo creo que ninguno de los que estamos aquí hemos sido leales. Así que si quieres pasar, el altar está abierto. Al equipo de liderazgo principal, yo los quiero invitar a que pasen a orar por cada uno de los que están aquí. Y ese es el primer llamado: a pedir perdón por toda deslealtad, a pedir perdón por toda traición. Y en consecuencia a ese perdón comenzar a vivir una vida renovada, a vivir una vida de lealtad, así como Jesús fue leal hasta la muerte. Leal por amor, hasta la muerte y muerte de cruz. Me siento tan mimado por ti. Vamos, díselo a Él: Señor, límpiame. Tu palabra dice que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y en esta hora, Señor, oramos que tú renueves
mueve, Señor, en cada vida, en cada mente y en cada corazón, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, toda deslealtad sea quitada, sea borrada y sea tornado, Señor, en un corazón leal, en un corazón manso, dispuesto a tender la mano, dispuesto a levantar. Y rababas. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Leal hasta la muerte y muerte de cruz. Me amaste, Si no me bajo de esta cruz, es por amor a ti. Si no me bajo de esta cruz, es por amor a ti. Esas fueron las palabras que tuvieron a Jesús. No fueron los clavos,